vamos a ir empezando mientras la gente se va uniendo también. Vamos a manejarnos como nos manejamos la vez anterior, con respecto a que de lo que hice con respecto a esta guía fue seleccionar las preguntas, no sé, de cual creo que seleccioné la mayor parte de las preguntas para ir resolviéndolo y vamos a ir manejándonos de esta manera. Si habilito el chat en algún momento, las y los leo y vamos resolviendo también consultas, ¿sí? Ahí estoy viendo lo que están preguntando, que es si de los teóricos de neuro entra mucho en el parcial. Esta otra parte es neuroendocrina, así que entra en el parcial. Y vamos a ir viendo, por lo menos ahora con los temas de neuro, algunos vamos a ver, resolver las dudas que tengan, ¿sí? Bueno, ahora comparto pantalla y vamos a ir resolviendo. Bien. Bien, buenísimo. Deben un segundo. Acá. Bien. Ahí ya pueden ver la pantalla y me escuchan bien. Voy a apagar la cámara solamente para que pueda verse un poco mejor o mejore la calidad. ¿Sí? Bueno, genial. Bueno, cierro el chat y empezamos, ¿sí? Ahora, bueno, el TP es el 30, que es de sensibilidad somática, ¿sí? Bien, como introducción al tema, empecé con la introducción para ir abarcando cada punto de la guía. Si bien la guía está hecha como para hacerlo bien práctico en el aula, bueno, adaptarnos nuevamente a este contexto, ¿sí? Y como introducción a ver a los temas del sistema nervioso sensitivo, ¿sí? En la que vamos a tener que vayan pensando que todas las vías sensitivas tienen elementos comunes. Vías sensitivas, piensen que tenemos un contexto, un medio ambiente en el cual el organismo capta esos estímulos del exterior, los trasduce a señales eléctricas, que es principalmente a través de señales eléctricas, y eso es captado nuevamente por el sistema nervioso central y reinterpretado de una manera específica, ¿sí? Entonces, tanto los estímulos que pueden ser estímulos visuales, estímulos sonoros, estímulos que se sienten a partir del tacto, ¿sí? Son una forma de energía física en la que actúa sobre un receptor sensitivo, ¿sí? Y que ese receptor sensitivo es un transductor, ¿sí? Capta esa energía del estímulo, ya sea una energía mecánica en forma de vibración, en forma de presión, química, ¿sí? Puede ser desde cambios en alguno de iones, cambios en protones, ¿sí? O energía lumínica, y lo que hace es convertirlo en un potencial de membrana, ¿sí? En los cuales, dependiendo de la vía, tenemos que pueden ser de diferentes formas, ¿sí? Este es un gráfico que muestra diferentes estímulos, o sea, muestra un mismo estímulo, lo cual es captado por una neurona, ¿sí? En los cuales, sobre uno de los extremos de esa neurona, tenemos que pueden haber estructuras nerviosas simples, como una terminación nerviosa simple, en la cual captan un estímulo y ese estímulo se conduce a través de una acción amielínico, un cuerpo celular, y acá la terminal sináptica, ¿sí? Mientras que esto, por ejemplo, pueden ser nociceptores, ¿sí? Después tenemos, o pueden ser estructuras muy especializadas en las cuales tenemos una terminación nerviosa encapsulada sobre capas de tejido conectivo, ¿sí? En los cuales ese estímulo se va a traducir en una señal eléctrica en la que va a conducir por un axón mielínico, dando entonces todas estas características que le da la
propia vaina de mielina, ¿sí? Y se va a conducir a través de la neurona. O pueden ser células receptoras especializadas como la célula pilosa, en el cual el movimiento de esos cilios genera una señal nerviosa, pero con una señal química, en la cual hace sinapsis con una primera neurona, y eso se traduce en un potencial receptor, ¿sí? Esto es para que vean que, si bien son diferentes los estímulos y las unidades receptoras, vamos a ver que parte de estas comparten propiedades en común, ¿sí? Que los que ustedes tienen que ir viendo, así les favorece más el estudio, ¿sí? Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿cómo hace el sistema nervioso central para establecer la diferencia entre los estímulos? Dice que si cada uno de ellos formaría un potencial de acción que es idéntico uno a otro, ¿sí? Pensando en que, ¿cómo sabe, o sea, cómo interpreta, cómo percibe el sistema nervioso central estos estímulos si acá, sobre la terminación nerviosa libre, sobre la terminación encapsulada, sobre la célula especializada, genera un potencial local que después se va a traducir en un potencial de acción, ¿sí? ¿Cómo hace para saber que es un estímulo nociceptivo? ¿Cómo hace para saber si es un estímulo mecánico, químico? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ir tratar de resolviendo con parte de la guía, ¿sí? Entonces, lo que hace el sistema nervioso central es, codificar esos estímulos sensoriales. Es decir, codificar quiere decir que se puede interpretar según 4 variables, ¿sí? Según la modalidad, ¿sí? Que tiene que ver con la especificidad de cada receptor, ahora lo vamos a ir desarrollando cada uno de estos. La intensidad, es decir, cómo hace para determinar si un estímulo, la magnitud de ese estímulo, si es un estímulo grande, si es un estímulo pequeño, ¿sí? La duración del estímulo y la localización, es decir, dónde se está produciendo ese estímulo, ¿sí? Para esto, vamos a empezar entonces con las pruebas que estaban estipuladas en la guía. Dice, el examen de la sensibilidad superficial, dice, se lleva a cabo estimulando el dorso de la mano y el brazo con distintos elementos y se le pide al voluntario que con los ojos cerrados la identifique. La elevación de los pelos de la piel de las áreas con el alfiler y apoyando un tubo de agua fría o caliente en un diapasón en áreas de la piel. Mi pregunta sobre receptores y sobre vías involucradas, ¿sí? Y hace también una referencia sobre la sensibilidad profunda, ¿sí? Y eso vamos a ir viendo cada uno de estos. Este es un video que lo hicieron los ayudantes alumnos en otro tiempo y que está en la FEDCO, pero que me pareció interesante ir analizándolo ya que no tenemos la parte práctica, ¿sí? A ver si se puede ver. Bien. Es la sensibilidad epicrítica. Acá vamos a ver cómo evaluaban la sensibilidad epicrítica, ¿sí? Hay que cerrar los ojos, se le pide a la persona que cierre los ojos y con un algodón se coloca primero en la mano. ¿Lo sentiste? Sí. Bien, ahora en el antebrazo. ¿Lo sentiste? Sí. Bueno. Bien, ese es uno de los pequeños, uno de los pasos para poder evaluar la sensibilidad epicrítica, ¿sí? Si bien hay otras formas de poder evaluarlo en la clínica, hay algunos elementos que usan como un cepillo, ¿sí? En los cuales se desliza por la piel y en la cual tiene que determinar el estímulo que tiene, ¿sí? Para ir hablando acerca de esto, ya que preguntaba acerca de los receptores, vamos a ver cómo ese estímulo podemos codificar una modalidad, ¿sí? En el que la modalidad tiene que ver con los receptores, ¿sí? Con la relación del estímulo-receptor, con un principio ya de especificidad, y que está dado por el tipo de energía al que el receptor se activa con el menor umbral, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener diferentes tipos de energía, ya sea una energía química, una energía mecánica, una energía lumínica, en la cual la modalidad, es decir, el tipo de estímulo, va a ser determinada por el receptor, ¿sí? Va a ser, si es una energía lumínica, va a ser determinada por un fotorreceptor, si es una energía, si es una vibración, va a ser determinada por mecanorreceptores, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, esto le da la especificidad del estímulo, ¿sí? Para saber qué tipo de estímulo es el que están activando, ¿sí? En el caso de la piel, vamos a ver que tenemos diferentes tipos de receptores. Y todo esto le da diferentes propiedades. Todos estos tipos de receptores se corresponden a diferentes
están respondiendo a diferentes estímulos, los cuales son los que van a responder, ¿sí? En los cuales tenemos unas terminaciones nerviosas libres que están acá, que están en esta parte, si se ve, ¿sí? Que responden a estímulos nocivos, ¿sí? Son terminaciones que están ubicadas por toda la piel y responden, o sea, su principal umbral está dado por los estímulos nociceptivos, ¿sí? Después tenemos terminaciones nerviosas libres que están rodeando a la raíz del pelo y que estas terminaciones nerviosas libres envían señales ante el movimiento del pelo, ¿sí? Y después tenemos receptores de Merkel, que son los que registran la presión constante y la textura, ¿sí? Que se encuentran ya sobre la epidermis. Después tenemos el corpúsculo de Meissner, que el corpúsculo de Meissner son terminaciones nerviosas encapsuladas, fibromielínicas, y que responden a contracciones espasmódicas y sacudidas. Después tenemos otro que va a ser el corpúsculo de Pacini, que son los que registran las vibraciones y que es el que habíamos visto en la primera diapositiva, en el cual es la terminación nerviosa especializada, en las cuales están basadas principalmente en la sensibilidad epicrítica. Y después tenemos el corpúsculo de Ruffini, esos que responden a estiramientos de la piel, en el cual son terminaciones encapsuladas, multiramificadas y que le dan diferentes propiedades a todo esto, ¿sí? En el que vamos a ver que tanto las terminaciones nerviosas libres como los receptores de Merkel, corpúsculo de Meissner, se encuentran todos en la piel y cada uno le va a dar la especificidad determinada a ese estímulo, ¿sí? Para que sea codificado, ¿sí? Este es un cuadro que les dejé, que que después lo leen, ¿sí? Es un cuadro que tiene cada uno de los receptores con a qué responden primero, ¿sí? Y después le agregado otras características que la vamos a ir viendo, ¿sí? Esa modalidad, a modo de resumen, dice que cada receptor sensitivo posee un estímulo adecuado, que es una forma de energía a la que solo va a responder, ¿sí? Generalmente es la que presenta menor umbral, ¿sí? Pero quizás con un estímulo mucho más fuerte pueden llegar a responder de igual manera, ¿sí? Dice que el estímulo abre o cierra canales iónicos en la membrana, sea de forma directa o indirecta, ¿sí? Y que eso se va a traducir en un potencial receptor. Este potencial receptor tiene las mismas características, o sea, es un potencial de tipo graduado. Que se acuerdan al principio, ¿se acuerdan qué características tiene un potencial graduado? Mientras los voy leyendo, ahí abro el chat. Ahí. Bien, son sumativos, que pueden modificar su amplitud, que es un estímulo subumbral. Bien, ¿alguna otra? Que pueden ser excitatorios o inhibitorios, ¿sí? Y va declinando su capacidad de despolarización, ¿sí? Que va de la mano entonces con esto que puede modificar su amplitud o que su amplitud va de la mano de la intensidad de ese estímulo que se está generando, ¿sí? Bien, vamos bien. Entonces, ese potencial receptor se genera sobre la parte de este receptor y que después va a codificar o no de una cantidad determinada de potenciales de acción, ¿sí? Pero acá estamos viendo parte de esta modalidad. Ahora dice que la otra parte de la pregunta daba cuenta acerca de las vías, a través de qué vías utilizan. Ustedes quizás tienen todavía un poco más de memoria con respecto a anatomía, de neuroanatomía, en el cual recuerden, de las vías sensitivas, teníamos dos vías. Una vía que es la dorsal, o de Miscal, o de Gold y de Burdach, que es esta, que es la del tacto fino, la propiocepción y la vibración, y que esta vía se caracteriza por tener una mayor velocidad, un mayor grado de localización, un mayor grado de discriminación de los puntos que ya vamos a ir viendo cada uno de estos puntos a lo largo de la presentación, y que entonces, como tiene esas características, va a llevar información acerca de
sensibilidad epicrítica, discriminativa, de la propiocepción consciente, ¿sí? Mientras que tenemos la otra vía, que es la anterolateral o la vía espinotalámica, que las propiedades son diferentes a la anterior, a la lemniscal, ¿sí? Que va a ser la de menor velocidad, de pobre precisión, y que se proyecta también, pueden proyectarse también a otros núcleos reticulares, por ejemplo, ¿sí? Y que va a conducir las vías del dolor, de la temperatura y de la temperatura, ¿sí? Acá, entonces vamos a ver que la vía lemniscal o la vía de Gold y de Burdach ingresa, sus neuronas van a ingresar entonces por el asta posterior de la médula espinal, donde el núcleo se va a encontrar en el ganglio de la raíz dorsal de la médula, ingresa a la médula y asciende asciende por el tracto de Gold y de Burdach, ¿sí? Y acá hace su primera sinapsis, una primera sinapsis que se encuentra en el bulbo raquídeo, ¿sí? Donde la segunda neurona difusa hacia el lado izquierdo, si estamos al lado derecho, difusa hacia el otro lado, y ahí vuelve a ascender nuevamente hasta el tálamo, ¿sí? Donde el tálamo hace su otra sinapsis, donde se encuentra con la tercera neurona. Y que esta neurona se proyecta hacia la corteza somatosensitiva primaria, ¿sí? Mientras que la otra vía, la vía anterolateral, va a ingresar también por el ganglio de la raíz dorsal de la médula espinal y hace su primera sinapsis en el asta posterior de la médula espinal, ¿sí? Allí su segunda neurona decusa y asciende por el eje espinotalámico, y asciende hasta el tálamo, ¿sí? En el tálamo hace su otra sinapsis y de ahí se proyecta hacia la corteza somatosensitiva, ¿sí? A partir de ahí ustedes van a ver dónde decusan las vías y cuáles son las estaciones de integración, ya no, de integración sensitiva, ¿sí? Después le había agregado que tenemos que acá desde el tálamo se va a proyectar hacia una parte de la corteza somatosensitiva a la cual representan, ¿sí? En los cuales vamos a ver que la vía del pie va a ir hacia este lado, hacia la mano hacia este lado, ¿sí? En los cuales esa información mantiene siempre un principio de línea marcada, se llama así. Es que esa información va por líneas separadas en las cuales tiene su representatividad, tanto en cada estación de relevo, como en el tálamo, como en la corteza somatosensitiva primaria, ¿sí? Acá les dejé también un cuadro que te diferencia cada una de estas vías, pero para que después lo lean. Bien. ¿Es la anterolateral o la espinotalámica? No sé qué otro nombre más. Esos dos conozco. Y después tenemos, parte de la guía dice, ¿por qué después de un tiempo el voluntario deja de sentir el corcho? Dice, ahora vamos a ver cada uno de estos, ¿sí? Bien. También termalgés. Sí. Vamos a ver parte de este video. Esperen que lo voy a adelantar hasta donde habíamos quedado. Bueno, ahora para evaluar la adaptación de los receptores, con un corcho y un pinche se coloca, se le pide a la persona que cierre los ojos y se evalúa. ¿Lo sentís? Sí. ¿Ahora lo sentís? Sí. ¿Ahora lo sentís? No. ¿Ahora lo sentís? Sí. ¿Ahora lo sentís? No. Bien. Esta es una de las partes en la cual están evaluando la duración de ese estímulo, ¿sí? Un estímulo bastante suave, ¿sí? En los cuales dice que después de un tiempo el voluntario deja de sentir el corcho y por qué al retirarlo vuelve a sentirlo y qué tipo de receptores se estimularon y qué tipo de adaptación, ¿sí? A partir de ahí vamos a ir decodificando parte de ese estímulo a la duración, ¿sí? Ya vimos la modalidad, que es
que es el principio de especificidad entre el estímulo y el receptor, y ahora vemos la duración. ¿Cómo hace el sistema nervioso para saber que ese estímulo persiste, ¿sí? Y esto lo hace a través de la adaptación de los receptores y la combinación de la información de los receptores, ¿sí? Esto es un gráfico en el cual tenemos un estímulo, un receptor, y sobre ese receptor se va a medir el potencial receptor, ¿sí? Y acá, sobre este axón de la neurona, sobre el nodo de Rambier, se grafican entonces cuántos potenciales de acción generó ese potencial receptor, ¿sí? Y acá vamos a ver que tenemos dos tipos de receptores. Los receptores tónicos, o son de adaptación lenta, responden una vez que comienza el estímulo responde, de esta manera responde, y se mantiene liberando potenciales de acción a medida que el estímulo se sostiene, ¿sí? Mientras que los receptores fásicos, o los receptores que son de adaptación rápida, se adaptan rápidamente a un estímulo constante y se desactivan, ¿sí? Es decir, que comienza ese estímulo, y mientras el estímulo siga presente y de igual intensidad, ese receptor se adapta, ¿sí? El ejemplo paradigmático de todo esto es el corpúsculo de Pacini, ¿sí? Que el corpúsculo de Pacini tenemos un estímulo, tenemos un axón, la cápsula de tejido conectivo que lo rodea, y tenemos el potencial receptor, ¿sí? Al aplicar el estímulo, se genera un potencial receptor dado un potencial receptor por el sensado de la presión mecánica que se genera sobre el receptor, y esa cápsula de tejido conectivo hace que el líquido que lo circunda se vuelva a redistribuir y homogeneice esa presión que se está aplicando sobre este corpúsculo, ¿sí? Haciendo que el estímulo, o sea, que el sensado cese, ¿sí? ¿Y cuándo se vuelve a activar? Cuando ese impulso, cuando ese estímulo que se mantenía constante se modifica, ¿sí? Es decir, que al retirarlo, ¡pum!, de vuelta comienza ese potencial receptor, ¿sí? Pero mientras ese estímulo se mantenga constante y presente, el receptor se adapta, ¿sí? No modifica. A partir de ahí, esto lo había dejado como para que también lo tengan, que a partir de ahí ustedes piensan que tenemos dos tipos de información me están dando estos receptores. Tenemos receptores que me hablan sobre las propiedades estáticas, es decir, que me va a informar acerca de cuando el estímulo se mantiene presente, me va a seguir enviando potenciales de acción al sistema nervioso central, informando que ese estímulo sigue presente, ¿sí? Mientras que los receptores fásicos o de adaptación rápida son los que me hablan acerca de los cambios dinámicos que se producen en ese estímulo, ¿sí? Y otra de las formas que tiene entonces para saber la duración es la combinación de de la información de los receptores. Vamos a tener sobre la piel todos los receptores que mostré unas diapositivas atrás, ¿sí? En las cuales se combinan desde las terminaciones nerviosas libres de los corpúsculos de Ruffini y los receptores de Merkel, que son de adaptación lenta, a corpúsculos de Meissner y corpúsculos de Pacini, los cuales se adaptan rápidamente, ¿sí? Entonces, al aplicar un estímulo a la piel, tenemos que me va a informar cambios dinámicos, los de adaptación rápida, y los estáticos se lo van a informar también parte de ese mismo, ¿sí? Manteniendo siempre una información hacia el sistema nervioso central, ¿sí? ¿Se entendió ahí eso? Claro, sí, ya. Sí, Yasmire, sí. Dice que el potencial de acción solamente aparece cuando el estímulo comienza y cuando termina. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Entonces ya vimos dos de las modalidades de cada uno de los receptores. Perdón, las características para decodificar ese estímulo. Vimos la localización, vimos la duración. Y ahora vamos a ver entonces esta pregunta de la guía. Dice que es la discriminación de dos puntos en las cuales, acá explica la técnica,
que yo dejé parte de un... A ver, para qué leo. Pero si los... Mirá, Abril, eso con respecto al... Abril pregunta, dice, pero si los distintos receptores captan distintos estímulos, igual van a captar la duración aunque no sea el estímulo al que no están especializados, no. Depende cada uno de esos, pero vos fíjate que en la piel tenemos receptores que pueden captar la vibración y pueden ser receptores de estiramiento o de presión constante, ¿sí? Entonces, la integración de toda la información va a ser la que a vos te da información acerca de ese estímulo que llega a ese sistema nervioso central, ¿sí? Si bien la mayor parte de los receptores de la piel son mecanorreceptores, hay algunos que pueden ser de temperatura, otros de estímulos nociceptivos, pero te van a mantener informado acerca de que hay vibración, hay presión sobre la piel, ¿sí? Entonces, voy a leer a Yamila, pronto, entonces ahí se estaría estimulando ambos tipos de receptores, no solo sí, siempre, si el estímulo persiste, se estimulan los dos tipos de receptores de adaptación lenta y receptores de adaptación rápida, ¿sí? Para que se sense constantemente, ¿sí? Claro, los receptores que estimularía el corcho son los de Pacini, ¿sí? Bien, y ahora vamos a hacer la discriminación de dos puntos, ¿sí? Que tiene que ver con decodificar parte del estímulo o parte de ese estímulo sensorial en cuanto a la localización, ¿sí? Vamos de vuelta con el video, que vamos a ir aprovechándolo, que está en el 46. Miren esta parte, acá van a evaluar la localización de los estímulos y vamos a tratar de explicar el fundamento fisiológico de esto. Bueno, ahora para evaluar la discriminación de dos puntos se le pide a la persona que cierre los ojos y con un compás se empieza a evaluar. Primero con una apertura de mayor tamaño se colocan los dos puntos a la misma vez, tiene que tocar la piel. ¿Cuántos puntos sentís? Dos. Se achica un poco el tamaño de la apertura y de vuelta. ¿Cuántos puntos sentís? Dos. ¿Cuántos puntos sentís? Dos. ¿Cuántos puntos sentís? Uno. Entonces este es el tamaño del primer campo receptivo. Lo medimos con una regla y nos da 3,4 centímetros en el antebrazo. Ahora se realiza lo mismo en el pulpejo de los dedos, con apertura mayor, siempre con los ojos cerrados, primero con los dos puntos siempre tocando a la vez. ¿Cuántos puntos sentís? Dos. ¿Cuántos puntos sentís? Dos. ¿Cuántos puntos sentís? Dos. ¿Cuántos? Dos. ¿Cuántos puntos sentís? Entonces este es el tamaño del campo receptivo del pulpejo del dedo. Lo volvemos a medir y vemos que en el pulpejo del dedo es de 0,4 centímetros. Bien, bueno, pongo el chat y les pregunto, ¿qué diferencias vieron entre el antebrazo y con el pulpejo del dedo? En la densidad de receptores. Bien. Diferencias en el campo receptivo, uno más grande en el brazo que en el pulpejo. El tamaño del campo receptivo es menor en los dedos. Bien. ¿Y qué encontraron que es un campo receptivo?
El área de la piel inervada por una terminal, el área donde se puede captar el estímulo de parte de una neurona. Bien, es el área que circunscribe una neurona y todo un estímulo generado en esa área producida por un... Y todo estímulo generado en esa área produce un potencial generador. Bien, bien, las respuestas están bien. Ahora vamos a ir afinando algunos conceptos, ¿sí? Bien, ¿y por qué era importante que ahí cuando le estaba evaluando ahí al paciente se trataba de concentrar en aplicar los estímulos a la misma vez? ¿Por qué? Ujú. Bien, 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 bien. Ahí vamos a ir viendo cada una de esas respuestas, pero van bien, van bien. Tiene que ver, porque si no vos estás aplicando dos estímulos diferentes, ¿sí? Entonces es pensado como que son dos estímulos diferentes, entonces permite, le da al sistema nervioso central la pauta de que son dos estímulos diferentes separados, ¿sí? Acá lo que tratamos de ver es que si un mismo aplicado a la misma vez, ¿cuándo comienza a discriminar que son dos diferentes según el campo receptivo? ¿Sí? Miren, ahí cierro el chat un segundo para pasar de diapositiva. Entonces, para ir hablando de la localización, vean esto, esta es parte de la prueba que se hizo recién. Tenemos el compás, que están separados dependiendo del lugar donde lo vamos a aplicar, y tenemos campos receptivos primarios que se denominan que es el área de la piel inervada por una de la primer neurona sensitiva. El campo, este es el verde, el rojo y el violeta azul, ¿sí? En el que tenemos campos receptivos primarios que corresponden a cada una de estas neuronas, ¿sí? Pero vean que la neurona primaria, tanto cada una de ellas, va a hacer sinapsis a una neurona secundaria, ¿sí? Entonces converge esa información que está dada por estos diferentes campos en un campo, converge, perdón, sobre una misma neurona sensitiva, ¿sí? Entonces, parte de esta información se pierde, entre comillas, ¿sí? Para poder formar un campo receptivo secundario, ¿sí? Que sería ese que está en línea punteada entre el rojo y el verde acá, ¿sí? En estas zonas. ¿Por qué? Porque yo aplico un estímulo al mismo tiempo en estos dos campos receptivos y esos dos campos convergen en una misma neurona secundaria. Esa información de la localización me va a poder decir que se encuentra en este campo secundario, pero no me va a poder determinar en qué momento, ¿sí? ¿Se entiende esta parte? Mientras que veamos qué pasaba en los pulpejos, en los pulpejos de los dedos. Tenemos muchos campos receptivos, una mayor densidad de campos receptivos primarios, en el cual cada uno tiene su neurona sensitiva primaria, y vamos a ver en qué la mayor parte de estas neuronas sensitivas primarias hace sinapsis con una neurona sensitiva secundaria, ¿sí? Permitiendo que el campo receptivo secundario sea el mismo que el primario, ¿sí? Y haciendo que esta información pueda ser discriminada en estos dos puntos, ¿sí? Porque esta aplicación de este estímulo sobre este campo receptivo va a conducir hasta la segunda neurona secundaria y de ahí a la tercera, ¿sí? Para poder generar una imagen de que se estimuló esta localización de la piel. Mientras que lo demás pasa lo mismo, ¿sí? A partir de ahí también vean este ejemplo que es también parte de lo que veníamos hablando, en el que sobre un alfiler estamos aplicando un estímulo sobre la piel, ¿sí? Supongan el pulpejo del dedo. La aplicación del estímulo de la piel, del alfiler sobre la piel, genera
un estímulo sobre la neurona sensitiva B, ¿sí? Pero a su vez el estímulo fue un poco más fuerte, que logra activar en menor medida las neuronas sensitivas A y B, ¿sí? Cada una tiene su neurona secundaria, pero como es una zona altamente poblada de receptores, altamente sensible, como en el caso de los pulpejos de los dedos, hay un principio de inhibición lateral. ¿Qué sucede? Como esta zona fue la que más se activó, o sea, la que más activó, la que generó un potencial receptor mucho más amplio, que generó mayor frecuencia de despolarización de la membrana a través de los potenciales de acción, y la que liberó mayor cantidad de neurotransmisor, inhibe a las neuronas secundarias, ¿sí? Envía neurotransmisores que lo van a inhibir y hace que permita que continúe la misma intensidad de ese estímulo hacia la tercera neurona sensitiva, ¿sí? ¿Qué le aporta esto al sistema nervioso central? Le aporta un mayor grado de precisión del estímulo, ¿sí? De precisión acerca de dónde se está localizando ese estímulo, ¿sí? Entonces, agregué como conclusión que el tamaño de los campos receptivos secundarios también determina la sensibilidad de un área determinada a un estímulo, ¿sí? Por eso, en una parte, en el antebrazo, debemos tener, hay menor densidad de receptores sensitivos, los campos receptivos son mayores, son mucho más grandes, ¿sí? Por lo tanto, no va a discriminar entre esos dos puntos que se aplican a la vez, ¿sí? Mientras que en el pulpejo dedo tenemos una mayor densidad de receptores, los campos receptivos son mucho más pequeños, generalmente las neuronas sensitivas conducen uno a uno, ¿sí? Entonces permite al sistema nervioso central poder determinar cuál es la localización de ese estímulo de una manera mucho más eficaz, ¿sí? Bien. Uy, esperen que se me trabó la presentación. Oh. Hola, ¿siguen ahí? No sé qué pasó. Sí, no sé qué pasó que se me salió la presentación, pero bueno, seguimos. Bien. Bueno, seguimos. Ya se ve que se me salió a mí nomás. Bien. Ahora, otra de las formas que tiene el sistema nervioso central para ver la localización es que cada uno de estos receptores, acá, esa creo que es la más representativa, que cada uno de estos receptores, tanto las fibras nerviosas sensitivas, los cortículos de Ruffini y de Merkel, cada uno va por su neurona sensitiva, ¿sí? Adentro del mismo nervio, y se va a ir y va a conducir la información hacia el sistema nervioso central por las vías ya antes explicadas. Pero que vean que cada una de esas terminaciones, de esas neuronas sensitivas, van por líneas separadas, ¿sí? Van por líneas separadas y no son líneas que las cuales no se van a converger, ¿sí? Entonces eso habla de un principio que se llama principio de línea marcada, ¿sí? En el cual esa información no se va a entrecruzar, sino que va por compartimentos separados y va sobre estaciones de relevo que van a ser donde se producen las sinapsis entre las neuronas sensitivas, en las cuales tiene su localización determinada también, ¿sí? Bien, entonces, para ir repasando, vimos entonces cómo codifica el tipo de estímulo, la duración de ese estímulo a través de la adaptación de los receptores y la integración de esa información. Vimos cómo lo localiza, que lo hace a través de esta agudeza sensorial entre los campos receptivos, entre el principio de línea marcada, ¿sí? Entre la somatotopía que tiene en cada estación de relevo, cómo se identifica cada parte del organismo, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo hace el organismo para poder detectar ese estímulo con una intensidad determinada. ¿Cómo sabe si el estímulo es mayor o menor? ¿Sí? Este gráfico es un gráfico que es clásico, que es el que ya habían visto previamente el año pasado,
en el que tenemos un estímulo, tenemos una neurona, una terminación axónica, cuerpo celular, axón mielínico, zona gatillo y sitio de transducción, ¿sí? El sitio de transducción se va a generar, si yo pongo para medir la diferencia de potencial de membrana, voy a tener información acerca del potencial receptor en potencial local, ¿sí? Zona gatillo, voy a tener el potencial local, cómo se van a ir disparando los potenciales de acción. Mido la diferencia de potencial en los nodos de Ranvier, en los cuales voy a tener el gráfico, el registro, digo, de cada uno de los potenciales de acción. Y después tenemos la terminación axónica con la liberación respectiva de los neurotransmisores según el estímulo, ¿sí? Vean cómo hace con un estímulo moderado. Esto ya es parte de lo que habíamos visto, con una duración determinada y una amplitud determinada, genera un potencial local sobre el sitio de transducción que va a ir a la zona gatillo y genera X cantidad de potenciales de acción que se conducen a través de la neurona, a través del axón mielínico, y que determina la liberación de X cantidad de neurotransmisores. Vean, con un estímulo más largo y más intenso, el potencial local va a ser mucho más amplio y duradero. Esto se va a comportar como una mayor cantidad de potenciales de acción en la zona gatillo y a su vez en el axón mielínico, y que va a determinar una mayor cantidad de liberación de los neurotransmisores, ¿sí? Esto se llama código de frecuencia, ¿sí? Entonces hace que la característica que tenga el estímulo de ser más largo y más intenso se representa a través de esto, a través de una mayor cantidad de potenciales de acción y una mayor cantidad de neurotransmisores, ¿sí? Ahora, en caso de que ese estímulo ya tenemos una mayor cantidad de frecuencias de descarga de los potenciales de acción, hace lo que se llama activación poblacional, me sale ahora, pero ya me va a salir cuál es el verdadero nombre. Pero es el código de población se llama, ¿sí? En el cual este estímulo más leve, esta presión más leve sobre los sitios de la piel, activa quizás estos dos corpúsculos de Pacini, ¿sí? En los cuales estos determinan este comportamiento. Pero mientras a medida que apretamos más presión, vamos a ver que se van a activar estos en una mayor medida que los demás, pero la sumatoria entre estos corpúsculos de Pacini que quizás no se activaban con un estímulo menor, marca el grado de intensidad que tiene ese estímulo mecánico, ¿sí? ¿Se va entendiendo? ¿Se entendió? Entonces, fuimos a ir repasando cada uno entonces de cómo hace para codificar cada uno de esos estímulos, ¿sí? Bien. Valentina nos dice, no, vamos a ver lo del código de población, ¿sí? Bien, vamos a esperar a ver qué dice alguien más. Los veo. Bien, sí lo estoy leyendo, ¿eh? Bien. El código de población tiene que ver con, bien como dice Yasmila, dice tiene que ver con reclutar más neuronas, ¿sí? En el cual, vamos a este ejemplo. Tenemos este ejemplo de que estamos haciendo presión con el dedo en un sitio de la piel, ¿sí? Supongamos el antebrazo. En el que una presión determinada me va a generar la activación de estos dos corpúsculos de Pacini, ¿sí? Que me van a determinar una liberación de potenciales de acción X y una liberación de neurotransmisor X, supongamos como en el ejemplo B, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo le aplico más presión a mi antebrazo con la mano, ¿sí? Vamos a ir activando más unidades receptoras y mayor cantidad
de receptores sobre ese estímulo, ¿sí? Entonces, eso me va a dar la pauta de que, o sea, de interpretar en el sistema nervioso central de que estamos aplicando un estímulo mucho mayor. Un estímulo en el cual me va a condicionar, que me va a liberar mayor cantidad de potenciales de acción, pero a su vez me va a condicionar de que el estímulo es muy grande, que es tan grande que me activa unidades cercanas entre unas y las otras, en las cuales me explica eso. ¿Se entiende? ¿Se entendió más o menos? Los voy leyendo. Bueno, pregunten cualquier cosa. Es mucho más práctico verlo en clase, hacer cada una de estas pruebas para que sí quede más graficado, pero bueno, nos adaptamos a la realidad. Bueno, y esto lo puse como para que ustedes después analicen, ver de por qué se avanzan en estos principios generales. En un principio de jerarquía, en un principio de circuitos neuronales y de somatotopía, que algunos ya lo fuimos explicando a lo largo de la presentación, pero me gustaría que también ustedes lo analicen, que los vi en el teórico, por eso también se los agregué, pero lo responden bien en el teórico, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahora más o menos lo de sensorial? Lo del estímulo del tacto. Ay, no me deja acceder. Sí, buenísimo. Tengo problemas con la computadora, no sé qué me pasa. Bien. Pasamos a lo de la agudeza visual, ¿sí? Vamos. Seguía entonces como que define agudeza visual, realizar un recorrido de la vía visual y establezca los principales problemas que modifican la agudeza visual. Este también es parte de ir viendo el sistema, el ojo, la fisiología de ojo, ¿sí? En esta, como vamos solamente a hacer las evaluaciones que hacemos aparte de la fisiología del ojo, pero ustedes estudian cómo es el mecanismo por el cual se traduce cada una de esas, se traduce la señal lumínica en un potencial de acción, ¿sí? Y cómo va a ir conduciendo. Ahora lo que vamos a ver son las maneras en las cuales nosotros podemos evaluarlas. Para la agudeza visual, encontré varias definiciones para ir analizando, es que dice que es la capacidad para percibir, detectar e identificar objetos. Que todo esto sea en contexto de una buena iluminación y un buen ambiente, y que se basa en lo siguiente: en que puedas determinar un objeto sobre un fondo determinado, en que puedas determinar dos puntos o líneas separados entre sí, en que puedas distinguir la orientación de un símbolo determinado, y que tengas la capacidad para reconocer letras o símbolos en este test, ¿sí? Y lo hacemos a través del test de Snellen, ¿sí? Que es un test que se comienza a hacer desde la edad pediátrica, en el cual, o sea, el paciente se coloca a una distancia determinada, dependiendo del espacio que tengamos, en realidad son 6 metros, perdón, 3 metros, en el cual tenemos que se va a evaluar la agudeza visual en función de que se tiene que colocar el paciente justamente con una buena iluminación y un buen ambiente, en el cual se les hace preguntas acerca de qué puede observar a esa distancia, siempre evaluándolo con un ojo, con un ojo a la vez, un ojo cubierto, ¿sí? En el cual va a ir desde la menor agudeza visual hacia la más fina, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es evaluar un ojo a la vez, ¿sí? En los cuales ahí te va a detectar los principales problemas acerca de la agudeza visual, que ahora ya lo vamos a ver. En el que, por ejemplo, si voy descendiendo en esta escala, vamos a ver que la agudeza visual se va a definir como hasta el menor sitio en el cual uno puede diferenciar cada una de estas letras, ¿sí? Ahí veo el chat.
No sé por qué no me deja acceder al chat. Ahí lo saco de vuelta y lo pongo, ¿sí? En el que vamos a tener que, por ejemplo, si con el ojo derecho yo puedo alcanzar a ver la línea de 6 y no la línea del 7, vamos a ver que se dice o se registra como que tengo una agudeza visual de 1/10, ¿sí? O 1/7, puede ser diferentes en cada ojo, ¿sí? Los principales vicios de refracción son las principales alteraciones en la agudeza visual son los vicios de refracción, ¿sí? Que son los clásicos, que es la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo, ¿sí? En el cual y la presbicia. De la cual es la miopía, que es la incapacidad para poder discriminar bien de lejos, pero sí vemos bien de cerca, se debe todos a vicios de refracción de cómo ingresa la luz a través del cristalino e impacta sobre la retina. Dependiendo del vicio de refracción, va a impactar esa luz por delante de la retina o por detrás de la retina, o el astigmatismo, que es pérdida de la forma esférica de la córnea, ¿sí? Entonces hace que se refleje de otra manera sobre la retina el ingreso de la luz, ¿sí? Pero bueno, eso son parte de clínica, lo cual está bueno como para ir conociéndolo. Lo que me interesa que vean es esto, que es la vía sensitiva, ¿sí? La vía visual, ¿sí? A través del segundo par, en el cual presten atención a esta parte. Tenemos el ingreso de luz y tenemos acá el globo ocular, en la parte posterior tenemos la retina y acá tenemos el nacimiento del nervio óptico, ¿sí? Presten atención a esto, que es que parte de cada uno de estos ojos, del ojo, vamos a tener una parte que está en contacto con la parte temporal y que va a recibir la luz del lado contralateral, ¿se entiende? Mientras que tenemos un lado nasal que va a recibir la luz del otro lado, del lado temporal, ¿se entiende? Lo mismo sucede con el ojo contralateral. Su lado temporal recibe la luz del nasal y del lado nasal recibe la luz de la parte temporal. ¿Se entiende esa parte? Porque esa parte después es importante. Hoy no puedo ingresar al chat. ¿Sí? Bien, buenísimo. Bien. Ahora, vean cómo continúa la vía. Del lado temporal se va a dirigir parte de este tracto a través del nervio óptico hacia el quiasma, ¿sí? El quiasma óptico vamos a tener fibras que van a decusar y fibras que no. Las fibras del lado temporal no van a decusar, sino que hacen este movimiento. Si las siguen, hacen esto, ¿sí? Es como que se mantienen del lado paralelo hasta el cuerpo geniculado lateral del tálamo, ¿sí? Hace esto. Se mantiene de manera paralela. Mientras que la parte nasal es la que decusa. Sigue y pasa hacia el lado contralateral. De esta manera pasa hacia el lado contralateral y decusa hacia el cuerpo geniculado lateral, ¿sí? Y del cuerpo geniculado lateral salen proyecciones ópticas, o sea, neuronas ópticas, que van hacia la corteza visual en el lóbulo occipital, ¿sí? Entonces esa es parte de la vía sensitiva, ¿sí? En la cual tienen que conocer y seguramente conocen un poco mejor con esto con anatomía. Esta es parte de la misma vista y me quedó mal esa parte. Y dice, defina el campo visual, cómo se relaciona con la estructura de función del ojo, identifica las principales alteraciones en el campo visual, ¿sí? El campo visual, de lo que encontré para ir definiéndolo, es la zona de visión observada en un instante dado por el ojo, ¿sí? Y que es la región percibida por el lado nasal, se llama campo visual nasal, y la que llega al lado lateral, campo visual temporal, que es lo que explicaba previamente. Y que la porción del mundo exterior, o si no, otra definición era que la porción del mundo exterior apreciado con ambos ojos en una posición fija, en la cual no hay movimiento de cabeza ni movimiento de los músculos extraoculares, ¿sí? Y tenemos estas alteraciones en el campo visual, ¿sí? Que estas alteraciones
se llaman o una ceguera completa de un globo ocular, como es en este caso, o pues se les llama también hemianopsias, ¿sí? Dependiendo la porción o la mitad de ojo que esté afectado, ¿sí? Con la ceguera, ¿sí? Pero bueno, eso también es parte de lo que anexemos cuando hagan clínica. Pero me gustaría que a través de la fisiología puedan identificar cada uno de estos trastornos en dónde se encuentra la lesión. Ahora sí, no me anda el chat. Quiero que a través del... Quiero ver qué pusieron ustedes para identificar dónde se encontraba cada una de estas lesiones. Los leo. Le ponemos números si quieren. Le ponemos 1, 2, 3, 4. En el número 1, ¿dónde encontraron que tiene la lesión? Bien, en el 1 tenemos que hay una... Martina puso bien, que es en el 1 hay una lesión en el nervio óptico derecho, ¿sí? Si nos vamos hacia atrás, hacia la vía, la lesión se encuentra en este sector, ahí, ¿sí? Entonces no tenés ni visión del lado temporal ni del lado nasal. Bien, vamos ahora con este. Vamos con el 2. ¿Qué encontraron? Bien. Bien, y el 3, ahí escriban los 4, a ver qué encontraron. Uh-huh. Bien. ¿Se entiende cómo nos damos cuenta, por ejemplo, en el 2 que la lesión está en el quiasma óptico? ¿Se entiende por qué se ve de esa manera? Bien, Emilia, bien. Mira, vamos a ir. Acá puse un dibujito que está en un... Lo saqué de un libro de semiología, que es la misma vía que teníamos graficada previamente, pero con unos apuntes. Tenemos el globo ocular, nervio óptico, quiasma óptico, cintillas ópticas y varias radiaciones hacia parte de la corteza occipital. Dijimos que el lado temporal mira hacia el lado derecho nasal, ¿sí? Mientras que el lado nasal va a mirar hacia el lado temporal. Va a mirar, es decir, que recibe luz de ese lado, ¿sí? Vamos a ver que si tenemos una lesión de nervio óptico, en el cual me compromete tanto las fibras nasales como las fibras temporales, vamos a ver que esta parte del ojo se va a encontrar ciega, que es lo que corresponde con el punto número 1, ¿sí? Miren qué sucede con el campo número 2. Hay una lesión en el quiasma óptico, ¿sí? Vamos a ver que ahora miro el chat porque tengo que salgo, ¿sí? Termino de explicar esto. Vamos a ver que las fibras temporales dijimos que no van a difusar a través del quiasma óptico, ¿sí? Ninguna de los dos lados, ¿sí? Por lo tanto, van a transmitir la información hacia la parte occipital. Mientras que los lados nasales se van a encontrar lesionadas estas vías. Entonces, por lo tanto, no va a haber información proveniente del lado nasal. Pero si nosotros miramos la figura, no es el lado nasal afectado, sino es el lado temporal, porque dijimos que mira hacia el lado temporal, ¿sí? Recibe la luz de ese lado, ¿sí? Por eso la afección a ese nivel, ¿sí? Ahí entro al chat porque no sé por qué tengo que entrar de esta manera. ¿Bien? ¿Se entendió?
la idea es que vayan siguiendo cada una de las vías y puedan determinar dónde se encuentra la lesión. Y teniendo en cuenta que no solamente estamos hablando de que tienen que pensar que lo que muestra en estos gráficos, es la visión del paciente. Por eso decís al paciente que quizás si puede graficarlo, lo dibuje y marque el lado que no ve. Entonces tiene que pensar que el lado, por ejemplo, que el lado temporal derecho va a mirar el lado nasal. Entonces el paciente va a manifestar esto, ¿sí? ¿Se entiende esta parte? Bien. A ver. Buenísimo. Ahora vamos a ver otra de las formas de evaluar parte del sistema del ojo, ¿sí? En el cual vamos a ver los movimientos que hace el ojo y cómo lo evaluamos. Me olvidé de poner un videito acerca de cómo evaluar bien el ojo, pero bueno, dice que al examinar el voluntario le pide que mire en las distintas direcciones o que siga su mirada con el dedo. El dedo índice del examinador mientras este los desplaza en forma vertical, lateral u oblicua. Si miran la pantalla, yo estoy evaluando al paciente que tiene este ojo, imagínenselo, en el que voy a apuntar, voy a tratar de fijar su mirada del mentón con una mano y le voy a decir que a una distancia determinada mire el puntero láser, que en este caso sería un dedo o una lapicera. Y yo lo voy a movilizar mi dedo hacia este extremo y él me va a tener que seguir con los ojos, ¿sí? Hacia el otro, hacia arriba y hacia cada una de las puntas de un cuadrado, ¿sí? Entonces, a partir de ahí yo voy a evaluar el movimiento ocular, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan parte de anatomía, van a ver que cada uno de estos músculos tenemos músculos extraoculares e intraoculares. Los extraoculares permiten el movimiento del ojo coordinado, en los cuales tenemos, a ver, bueno, si quieren seguimos y yo después al final de la clase nos quedamos viendo ¿sí? Así seguimos con lo de la evaluación del ojo y seguimos y después hacemos el del ojo, ¿les parece? Ya que hay que seguir solamente los tractos. Dale, sí. ¿Sí? Buenísimo. Bien. Viendo esto, ustedes, viendo la evaluación del ojo, del movimiento del ojo, ustedes pueden sacar varias conclusiones en caso de que el paciente presenta una desviación de la mirada, ¿sí? Primero, partiendo de la base de quiénes inervan cada uno de estos músculos. Por ejemplo, el músculo externo es inervado por el sexto par o motor ocular externo. Después tenemos el oblicuo mayor, ¿sí? El oblicuo mayor que está inervado por el cuarto par, que es el patético. Y después tenemos el motor ocular común que inerva el recto superior, recto interno, recto inferior, el oblicuo menor, y que lo que me olvidé de marcar acá es que también inerva el elevador del párpado, ¿sí? El motor ocular común, a su vez, tiene fibras parasimpáticas que se dirigen a hacer la constricción el músculo constrictor de la pupila, ¿sí? Siguiendo con parte de la evaluación de esto, es con el reflejo fotomotor y de acomodación. Vamos a ir leyendo el fotomotor, que es el evaluar la contracción que presentan las pupilas cuando se ilumina con una linterna. Y el reflejo de acomodación dice que evalúa la constricción pupilar que ocurre cuando el voluntario enfoca la vista primero en un punto distante y luego se solicita que enfoque su vista hacia algún objeto cercano, ¿sí? Vamos a ir viendo, lo que me interesa que veamos es este reflejo fotomotor, directo o indirecto, ¿sí? Miren que dice que el tercer par inerva fibras parasimpáticas que salen del ganglio ciliar, ¿sí? Que es este. Su núcleo está en la sustancia gris periaqueductal mesencéfalo a la altura de los tubérculos cuadrigéminos, ¿sí? Miren este gráfico.
tenemos un gráfico como si fuera un paciente en el cual vamos a iluminar solamente el ojo derecho con una linterna, ¿sí? Vamos a ver que esto es captado por el nervio, por la retina, y a su vez sus extensiones forman el nervio óptico. En el nervio óptico tenemos una porción temporal y una porción nasal. Se dirige por el nervio óptico la porción nasal decusa y se dirige nuevamente y se dirige a través de las cintillas ópticas y se va a dirigir hacia parte de esta zona que son los núcleos pretectales, ¿sí? Allí hacen sinapsis, van a ver que aunque yo haya iluminado el ojo derecho, llega información al núcleo pretectal izquierdo, ¿sí? De ahí, a través de interneuronas, llegan al núcleo de Edinger-Westphal, ¿sí? En los cuales este tiene proyecciones a través del motor ocular común hacia el ganglio ciliar, ¿sí? Llega al ganglio ciliar y lo que hace es contraer la pupila del ojo que yo estimulé y también contrae la pupila del ojo que no está estimulado, ¿sí? Que es el reflejo fotomotor indirecto o el reflejo consensual, ¿sí? ¿Se entiende esta vía? Esta vía, a través de la cual uno aplica luz en un paciente, es de suma importancia que ustedes lo aprendan a interpretar hacia cómo es esta vía y qué implicancias me genera, ¿sí? Porque sirve para poder determinar cuál es la respuesta a un estímulo lumínico que se le aplique a un ojo, pero me evalúa la indemnidad de esta vía que atraviesa diferentes núcleos, desde el mesencéfalo con los núcleos de Edinger-Westphal, ¿sí? Y que es una manera en la cual yo tengo la posibilidad de poder evaluar parte de una vía nerviosa sensitiva de manera fácil, de manera rápida, en un paciente, por ejemplo, que está en coma, es decir, un paciente que no responde, que se lo encontrás, que está tirado en la calle y que una de las formas de evaluar un componente neurológico de un paciente en coma es este, ¿sí? ¿Por qué? Porque las alteraciones en el sistema nervioso central, ya sea un ACV en el que se me genere un ACV hemorrágico en el que me ocupe sangre parte de esta porción, o se haya isquemia de esta porción, vamos a ver que se va a ver alteraciones en la respuesta pupilar a un estímulo lumínico, ¿sí? Entonces eso me aplica gravedad y urgencia en lo que uno está evaluando, porque sabe que esa vía tiene que estar indemne, ¿sí? Ahí leo el chat. Claro, podría no contraerse el ojo en ese caso, que le vaya un problema en ese núcleo o en alguna parte de esta vía en la cual haya problemas problemas isquémicos, haya un tumor, haya una lesión infecciosa, ¿sí? ¿Se entiende? O haya hipertensión endocraniana, ¿sí? Lo cual es la evaluación pupilar es un dato muy simple que puede hacer cualquier persona que se entrene fácilmente, pero que me da mucha información acerca del sistema nervioso central. Miren las respuestas, este es un gráfico que tomé, pero de que las respuestas que podés obtener a través de la evaluación pupilar, ¿sí? Que puedes tener normal, puede estar anisocoria, puede estar miótica, puede estar midriáticas, y dependiendo de la reactividad que tenga o no la luz, también me genera como urgencia en tratar de saber qué es, porque hay algo en esta vía en la cual no es normal, ¿sí? Si yo conozco esa fisiología en la cual sé por qué estructura estoy atravesando, en las cuales yo sé que la respuesta es que haya una respuesta pupilar del lado estimulado y del otro lado, cuando no la tengo que sospechar que algo en esa vía está pasando, ¿sí? Otra de las cosas que sucede es que son las intoxicaciones también es a través del reflejo pupilar que se pueden ir sospechando. Las pupilas se contraen al mismo tiempo. Al mismo tiempo.
yo aplico el estímulo lumínico, vean que las vías van por el mismo sentido, ¿sí? No hay por qué tiene que haber retardo en uno con el otro, ¿sí? Incluso acá se les suele poner una barrera o pueden poner la otra mano, o pueden poner un cartoncito o algo, en el que traten de que no se llegue luz del otro y la contracción pupilar se produce de igual manera. Otras de las cuestiones que puede suceder es que, claro, bien Victoria, es así. Y que perdí en lo que estaba, en el hilo que quería seguir, pero bueno, ahora ya se me va, voy a volver nuevamente. Sí, sí, Matías, se contrae al mismo diámetro que el otro. Que no se contraiga al mismo diámetro que el otro es anormal, ¿sí? Te tiene que hacer sospechar de que hay algo en la otra vía que no está haciendo que se contraiga de igual manera, ¿sí? Pero piensen, yo se lo estoy hablando de la... Yo se lo estoy hablando de la... claro, ya sería una anisocoria, como dice Martín. Yo estoy hablando de que ustedes conozcan con la fisiología normal y la importancia de que tienen un elemento que les ayuda a evaluar lo neurológico de manera muy fácil y que les da muchas herramientas a ustedes para cuando ejercen la práctica médica, que tiene que asustarlos, no, tiene que llamarles la atención esto, ¿sí? Que no es normal. La miosis no es normal, la miosis es normal, pero hay distintos grados de miosis. Hay miosis que son un punto, se llama miosis puntiforme, que con punta de alfiler, en las cuales esa tiene que hacer sospechar de otra cosa. Obviamente no le estoy hablando de alguien que está caminando por la calle y tiene una miosis, ¿sí? Porque hay mucho sol. Es un paciente que está en coma en una sala, ¿sí? ¿Se entendió esto? ¿O le generé mucho lío? Bueno, buenísimo. Bien. Este es a modo de ejemplo, ¿sí? Y después decía, otra de las partes de la guía decía que expliquemos los fundamentos de la visión cromática. Que esto es parte también de la evaluación del sistema neurosensorial, en el que la visión cromática, a modo de resumen, porque es mucho más interesante explicar cómo se genera la traducción de la parte del estímulo lumínico a un estímulo eléctrico, ¿sí? Pero miren, a modo de resumen de la visión cromática, tenemos fotorreceptores en el ojo, que son los bastones, entre comillas, que son los de la visión nocturna, y los conos. Recuérdense que la proporción entre uno de ellos es de 20:1, ¿sí? Los cuales los conos, que serían estos, son los responsables de la visión aguda y en colores durante el día, y que la mayor densidad de estos se encuentra en la fobia, ¿sí? Y que la estructura de estos fotorreceptores tenemos un segmento externo, que sería este, que está en contacto con el epitelio pigmentado de la retina, y después tenemos el segmento interno en el cual posee el núcleo del cono o del bastón, ¿sí? Y tenemos después una terminación sináptica a partir del cual acá va a ingresar esta luz. Dice que los pigmentos visuales están unidos a la membrana de los discos de los segmentos externos de los fotorreceptores, que serían estos discos, ¿sí? Que los pigmentos son los traductores que convierten esta energía lumínica en una señal eléctrica, que serían un potencial de membrana, ¿sí? Los bastones tienen la rodopsina, que sería esta molécula, que sería como la principal sensora de estos estímulos lumínicos, en las cuales tienen la opsina y la retinal, mientras que los conos tienen otros tres pigmentos diferentes, pero que están en íntima relación con esta estructura de la rodopsina, ¿sí?
Los conos tienen 3 pigmentos diferentes que son excitados o estimulados por diferentes longitudes de onda de la luz. Entonces, lo que permite la visión en colores. Ahora con este gráfico va a quedar un poquito más claro. Tenemos porcentaje de absorción de la luz que va de 0 a 100 en función de la longitud de onda de la luz. Vean, dijimos que los conos tienen 3 tipos de pigmentos en los cuales van a absorber mayor o menor medida la luz dependiendo la longitud de onda. Y que esto tiene, la longitud de onda es lo que le va a otorgar la característica de color que interpretamos, ¿sí? Tenemos conos azules que en los cuales captan la luz con una longitud de onda de 400 a 500, los verdes de 500 a 600 y los rojos de 550 a 700. ¿Sí? Y que la combinación de la activación de estos 3 tipos de pigmentos que generan a su vez potenciales de membrana, hacen que uno interprete cada uno de estos colores, ¿sí? Esto a grandes rasgos, obviamente, repasa un poco mucho más acerca de cómo se genera la traducción de este estímulo, pero es para ir repasando lo que vamos a analizar ahora, cómo evaluamos esta visión cromática. Esto lo hacemos a través de estas láminas en las cuales ya está preestablecido o ya está estandarizado que a través de estas láminas uno va a detectar diferentes colores, ¿sí? Va a detectar diferentes números en base a cómo está interpretando estos colores, ¿sí? Por ejemplo, yo acá veo un 42, un 16, un 12, quizás alguien de otra manera. Este test se llama test de Giara, que son láminas de colores que se utilizan para estudiar las deficiencias cromáticas. Y que esto ya está preestablecido. Los que no ven un 12 en este color y ven otro número que ya está preestablecido, que no me acuerdo si era un 16, creo, está establecido que los que ven otro número que no sea el 12 tienen una deficiencia cromática. El más conocido es el daltonismo, ¿sí? El que los daltonismos se van a clasificar según la deficiencia del pigmento. En este caso, el más común es el rojo-verde. En los cuales, si no existiéramos estos dos tipos de pigmentos de los conos, la persona no está en condiciones para discernir entre estos colores. Puse 4, pero son entre estos dos. El trastorno es un trastorno genético que es exclusivamente de varones, ¿sí? ¿Por qué? Porque está codificado en el cromosoma X, que codifica los conos para estos dos colores respectivos, ¿sí? Entonces es una herencia que se recibe de la madre y que se manifiesta en los varones por tener el cromosoma X, ¿sí? En cambio, las mujeres, al tener los dos cromosomas X, si en caso de que exista una deficiencia en uno de ellos, generalmente el otro suple esa deficiencia, ¿sí? Esto a modo de grandes rasgos, pero es una de las formas en las cuales evaluamos la visión cromática, ¿sí? Y ahora vamos a ir a la última parte. ¿Son distintos pigmentos dentro de cada cono o distintos conos tienen un pigmento específico? Son distintos pigmentos dentro de cada cono. Bien, y ahora vamos a pasar a la última parte, que es la evaluación del sistema auditivo, ¿sí? Que para esto tenemos dos test para evaluar, ¿sí? Tenemos el test de Rine y el test de Weber, ¿sí? Para esto, para interpretar estos tests, ustedes tienen que ya haber leído parte de la fisiología del sistema auditivo, ¿sí? Entonces, no abarqué en gran manera la fisiología del sistema auditivo porque si no iba a ser medio larga la clase, ¿sí? Pero sí me abarqué sobre estos tests, ¿sí? Sobre estos tests encontré un video en YouTube porque no teníamos para hacerlo, pero es lo que hacemos parte en las clases presenciales, pero creo que es bastante sintético, miren. Esa es la prueba de Weber. Vamos a proceder a realizar la prueba de Weber. Es una prueba con diapasón que nos va a permitir distinguir en las hipofisias multilaterales aquellas que son sensoriales de las que son. Cuando hagamos la prueba, le vamos a preguntar al paciente que dónde oye la vibración. Si dentro de la cabeza,
toda ella, o bien si lateralmente, si oye mejor hacia un oído o hacia otro. Hacemos vibrar con un golpe seco el diapasón y colocamos su base en la línea media y superior de la cabeza del paciente. Y le preguntamos, ¿dónde oye el sonido? Otras formas alternativas de colocar el diapasón es en la frente, en el puente de la nariz o bien sobre los incisivos superiores. Bien, ese es uno de los test. Y creo que vean el otro test y ahí lo vamos a ir analizando uno por uno, ¿sí? Pero me gustaba que miren cómo se realiza porque quizás a veces no queda claro con las instrucciones. Vamos a proceder a realizar la prueba de voz. Ah, no, me quedó igual, el mismo. Ah, me quedó el mismo, bueno. Juro que lo había puesto bien, pero bueno. La prueba de Rine la explico yo porque si no, es de la siguiente manera. Acá como está en estos dibujitos, ¿sí? Tiene, la prueba de Rine lo que hace es, hace vibrar el diapasón y en un primer momento lo coloca sobre la apófisis mastoide de uno de los oídos, ¿sí? Haciendo vibrar el diapasón sobre la apófisis mastoide. Lo que hace ahí es, a través de la conducción ósea, estimula a los huesecillos del oído medio y del oído interno a vibrar y a conducir el sonido, ¿sí? Y después, antes de que termine de vibrar, lo pone cerca de la oreja y evalúa la conducción del estímulo sonoro a través de la vía aérea, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué sería lo normal? Sería lo normal de que el paciente perciba el sonido a través de la vía ósea y que perciba mucho mejor el sonido a través de la vía aérea, ¿sí? Conduciéndose mucho mejor a través de la vía aérea que de la vía ósea, ¿sí? Entonces ese test de Rhine es normal o es positivo, se lo dice, ¿sí? ¿Qué vamos a ver con esto? Estos test te permiten poder evaluar la diferencia entre las hipoacusias, es decir, las hipoacusias que son conductivas o las hipoacusias neurosensoriales. Las hipoacusias conductivas son todas aquellas que afectan el oído medio o el oído externo y que uno sospecharía que tiene una hipoacusia conductiva cuando hay, por ejemplo, obstrucción al paso de las ondas de sonido, ¿sí? O, por ejemplo, puede haber una otitis purulenta, puede haber una obstrucción del conducto auditivo externo por un seroma, ¿sí? Por una fibrosis de la membrana timpánica, en los cuales la prueba de Rine va a ser mucho mejor. Por ejemplo, esta sordera conductiva va a conducir mucho más por la conducción ósea, es decir, por esta, que por la conducción aérea en el oído afectado. ¿Por qué? Porque yo tengo un tapón de cera, una otitis media, por ejemplo, en el cual tengo líquido purulento en el oído medio, va a conducir mucho mejor las ondas a través de la vía de la conducción ósea que a través de la vía aérea, ¿sí? ¿Se entiende esta prueba? Es media complicada como de ir entendiéndola. Díganme si entendieron cómo lo que estoy tratando de diferenciar. Bien, buenísimo. Es para ir prestándole atención porque son medias complicadas quizás de interpretar. Bien, entonces piensen que una sordera conductiva me va a mejorar, voy a escuchar mucho mejor a través de la vía ósea, pero ¿por qué? Porque tengo líquido que me está impidiendo el paso de las ondas sonoras hacia el oído interno. En cambio, cuando yo estimulo por vía ósea, el líquido me lo va a transmitir mucho más rápido y mucho mejor calidad. Entonces el paciente va a sentir una mejor transmisión ósea que una mejor transmisión aérea, de lo cual eso no va a ser lo normal, ¿sí? Mientras que el test de Weber es
como dijo la española anterior, dijo que vamos a hacer vibrar el diapasón y lo colocamos en el centro de la cabeza, ¿sí? En el cual el paciente si escucha bien de los dos oídos, va a sentir el estímulo sonoro en el centro de la cabeza, que es lo normal. En cambio, si no lo siente, si lateraliza para un lado, es decir, que escucha mucho mejor hacia algún lado, quiere decir que se está lateralizando hacia el oído no afectado, es decir, que el otro no estaba escuchando de la manera correcta, ¿se entiende? Los leo. Los leo. Sepe. Bueno, esto es parte de que es para ir diferenciando. Lo que me interesa es que sepan cuando los dos tipos de hipoacusia que tenemos de conducción o neurosensorial, y que van a ir en cuanto a lo fisiológico, representados en cuanto a cómo se transmiten las ondas sonoras a través del oído medio y al oído interno, y cómo las neurosensoriales son las que afectan principalmente al oído interno, en el cual el problema no está en el pasaje de las ondas sonoras, ¿sí? Pero bueno, tengo unos videos también que me parecieron bastante aplicables, que se los voy a mandar por Pelco, que son bastante expeditivos acerca de esto, ¿sí? Bueno, y ahí terminamos parte de la guía. Ahora vuelvo. Me quería mandar esta diapositiva que era éxitos en el último parcial, que ya es la última de la cursada. ¿Le quedaron muchas dudas? Ahora vuelvo a lo del ojo. Los voy leyendo. Estaba buscando agua. Bueno, métanle ganas, cualquier cosa, pregunten por Pelco. Pero quiero que ya es el último tirón, ya termina Ticio. Volvemos a este. ¿Qué dudas habían quedado de este? El tirón más largo es el final. Regularizarlo ya es un gran paso. Bueno, el cuarto. Bien. Lo voy a dejar de leer un segundo y paso a mostrar el cuarto. Y el 3 también. Bueno. Ya con este es mucho mejor explicarlo. Vean que tenemos de vuelta lo de la afectación entonces de cada uno de estos sectores de la vía óptica, pero vean que esto grafica, tenemos el grupo número 3, o sea que el grupo 3 va a estar representado por el número 5 en este, ¿sí? En el cual en el 5 vamos a tener fibras provenientes de las radiaciones ópticas, en las cuales tenemos que provienen fibras del lado temporal del ojo izquierdo, sigan el camino. Fibras del lado temporal del ojo izquierdo que van a mirar el campo nasal
el campo nasal izquierdo, ¿sí? Se va a representar de esa manera, ¿sí? Mientras que esta cintilla también va a tener el lado nasal derecho, perdón, el campo temporal derecho representado de esta manera, ¿sí? Entonces sigue, cruza el quiasma y sigue hacia la cintilla óptica, ¿sí? Por eso tenemos afectados estos dos lados. Mientras que el 7 ya es parte, vieron que no tiene una interrupción completa de todas las radiaciones ópticas, sino de una parte de ellas, ¿sí? Y que por eso se corresponde con el lado, es como un cuarto, ¿se entiende? Porque no está completo del todo esa radiación, ¿sí? De esa manera ustedes lo pueden explicar bien. Ay, tengo que salir para ver el chat, no sé por qué me pasa eso. La rápida. La 3 es una lesión de la cintilla. Ay, Dios, esta cosa. Ahí está. Bien, buenísimo. Bueno, dice que los exámenes, ahí se me fue la pregunta, de la sensibilidad superficial y profunda, las vías son para ambas, la lemniscal y la espinotalámica. Sí, acuérdense lo que esas vías depende de lo que van a conducir, ¿sí? Si es un tacto grosero, si es nociceptivo, ¿sí? O es de la termoalgesia, va por la espinotalámica. Si es un tacto discriminativo, epicrítico, de vibración, va por la vía del hemiscal, ¿sí? Mirá, vamos con Augusto. Paso de vuelta, ¿sí? Paso de vuelta acá, ahora leo el chat. Mirá, Augusto, vamos a ir viendo esta paso por paso. Esta tenemos de esta manera, ¿sí? Tenemos, acordate las disposiciones que tienen las fibras del nervio óptico, ¿sí? Tenemos fibras nasales y fibras temporales. Las fibras temporales son aquellas en las cuales van a mirar al campo nasal derecho, o sea que la luz que ingresa viene de este lado, así, en esta dirección. Estas fibras temporales van a través del nervio óptico y al momento del quiasma no lo decusan, siguen su lado de manera paralela, o sea que tienen la visión ipsilateral del lado derecho, pero miran hacia el campo nasal, ¿sí? Mientras que las fibras nasales miran el campo temporal derecho, ¿sí? Entonces, que al momento de nacimiento del nervio óptico decusan el quiasma y de esta manera van a ir a proyectarse hacia el lado contralateral, ¿sí? Lo mismo sucede del otro lado, del ojo contralateral. Entonces, cuando hay una afección del quiasma óptico, no vamos a tener la visión del campo nasal derecho y del campo nasal izquierdo, ¿sí? Mientras que van a seguir indemnes las fibras temporales que van del lado ipsilateral, ¿se entiende? Acá tenemos esta disposición del paciente, dijimos que las nasales son las que se están afectadas, ¿sí? Pero la ceguera está del lado izquierdo, del lado temporal, o sea, del lado externo. Y eso es porque miran hacia el otro lado, ¿sí? Vos enfocate en poner la mirada de este lado, o sea, tratar de ponerte en la misma disposición y que imaginá que el lado, si bien es el lado nasal el que está afectado porque excusa a nivel del quiasma óptico, la ceguera es del lado temporal, porque el lado nasal derecho se lo veo con la otra fibra temporal. ¿Se entendió? Ay.
Bueno, buenísimo todo. Que les haya servido. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bien. Bueno. Acá en cualquier lado. Bueno, espero que les haya servido. Si quieren hacer preguntas durante la semana, escriban por Pedro, no tengo problema. Y bueno, éxitos en el último parcial. Después les cuelgo el video de YouTube del que explican los test. Chao, que anden bien.